Bienvenidos al podcast de Espacio Seguro, un lugar de reflexión, revelación y aprendizaje, donde redescubrirás tu potencial y encontrarás un nuevo sentido de la vida. Mi nombre es Sandra Viloria, coach en desarrollo humano. Comencemos. En una ocasión, una persona que se encontraba en un baño público esperando que alguno de los cubículos se desocupara, emitió un juicio de valor. Lo que sucedió fue que cuando la persona que estaba ocupando uno de estos cubículos donde se encontraba el inodoro salió y ella al entrar vio que toda la parte superficial del inodoro se encontraba mojada. Y lo que pensó fue que la persona que había estado anteriormente ahí era cochina. Entonces ella decide limpiarlo, utiliza el inodoro y después cuando baja el tanque del inodoro se da cuenta que el agua se desborda, provocando que la parte de afuera quede mojada. Probablemente la persona anterior ni siquiera se percató de eso, sino que lo bajó y simplemente salió. ¿Qué pasaría si ella no hubiese emitido ese juicio de valor? ¿Qué pasaría si ella no se hubiese contado esta historia que esa otra persona era cochina? ¿Qué hubiese sucedido si al haberse dado cuenta que la taza del inodoro estaba mojada, se hubiese ido del baño y hubiese ingresado al otro cubículo o simplemente se hubiese retirado? Se hubiese quedado con una idea, con una percepción respecto a una determinada situación. Se dan cuenta que todos somos escritores, que todos de una u otra manera estamos escribiendo nuestra historia, de nuestra vida, ese cuento en el cual vamos a transitar distintas circunstancias y que probablemente no hemos caído suficientemente en conciencia que nosotros somos los creadores de esa historia. ¿Qué tan responsables estamos siendo con esa realidad que estamos creando? Yo puedo entender, por supuesto, que desde que estamos pequeños no tenemos mucha conciencia de las cosas que nos suceden o de cuál es nuestro poder creador con respecto a ellas. Pero resulta que a medida que van pasando los años, a medida que uno va experimentando cosas, te empiezas a ser aún más responsable. No digo que sea el 100% de los casos, pero hay muchas situaciones que nos empiezan a suceder que a veces nos hacen tomar una pausa, que a veces nos hacen pensar en qué es lo que estoy haciendo yo para provocar estas circunstancias. No desde el lugar desde la víctima, sino en el lugar de la responsabilidad. Es tan bonito darse cuenta que nosotros, a pesar de que pensamos que somos seres aislados y que no tenemos nada que ver con las cosas que nos están sucediendo en el día a día, sí tenemos responsabilidad de ellos y que dándonos esos espacios de introspección, de hacernos preguntas que realmente nos llevan a estados meditativos, que nos hagan cuestionar nuestras creencias, nuestras ideas, pudiésemos estar empezando a crear realidades distintas. Por eso quise empezar el episodio contando esta anécdota del inodoro, porque ahí puede ser un ejemplo tonto o simple y uno caer en cuenta en que, claro, constantemente estamos emitiendo juicios y eso ya sabemos que es una actividad normal del ser humano, estar estableciendo comparaciones y ser observadores de lo que está sucediendo afuera para poder determinar o establecer criterios para nuestra vida. Pero en realidad, ¿cuántas veces no nos apresuramos a emitir una opinión o un juicio respecto de nosotros, de los otros, de la vida en general? No se trata de que entonces tengamos que ir por la vida así como si tuviéramos los ojos tapados y no podemos emitir juicios, dejaríamos de ser humanos. Pero quizás sí, al momento de darnos cuenta que eso lo estamos haciendo, hacer una pausa, decimos, ya va, ¿es realmente cierto esto que estoy pensando? Esto es juicio, puede ser valorado como algo bueno o valorado como algo malo, porque muchas veces uno dice, ay, conocí a una persona y no, me encantó, me parece maravillosa, extraordinaria, no me vayan a decir nada malo de esa persona, no me digan algo que pueda mostrarme que es algo opuesto a lo que yo pienso, porque ahí también estamos haciendo juicios. Quizás a veces necesitamos cierto tiempo, porque si nos damos cuenta o si somos bastante críticos de nosotros mismos, muchas veces emitimos opiniones respecto de otras personas, pero no lo conocemos lo suficiente. Si nos paramos en la misma idea de que no nos conocemos a nosotros mismos lo suficiente, imagínense a veces lo difícil o complejo que puede ser juzgar o determinar que conocemos a otras personas. Hay dichos por ahí que dicen que nunca terminamos de conocer a nadie, ni con quien estás casado, ni con quien tienes una relación de años, ni con ese amigo que tienes muchísimos años de relación. Pero la invitación, el llamado de este episodio es que nosotros podamos cuestionar quiénes seríamos sin nuestra historia.
Esa historia tiene distintos matices. En esa historia se cuentan cuentos, relatos, momentos felices, momentos tristes, momentos de frustración, momentos de decepción, momentos de mucha exigencia, momentos de muchos retos, momentos de muchos desafíos. Y no se trata de que la historia esté mal, pero sí que nos demos cuenta que las historias siempre tienen distintas versiones. Es como cuando vamos al colegio. Yo muchas veces cuando estaba pequeña y leía los libros de historia al ir al colegio o porque fuese el profesor el que las narraba, me preguntaba, wow, pareciera que la historia siempre las cuentan los vencedores, ¿no? Pero cuando uno está transitando esa historia, como que cuando uno está conviviendo en esa relación, te das cuenta que pueden existir distintas versiones de una misma situación. Por eso la historia, al fin y al cabo, no se trata de un absolutismo, sino una manera en que estamos percibiendo una realidad, la forma en que estamos interpretando esa realidad. ¿Y quiénes seríamos sin esa historia? Bueno, probablemente ese ser neutro o plano, entre comillas, que pudiésemos ser en esencia. Pero que si tú quieres analizar cómo ha sido tu vida a lo largo de esa historia, tendrías que ver qué tipo de intérprete estás siendo y si quieres continuar con ese tipo de interpretaciones. Si las quieres cambiar, entonces hay que mirar hacia adentro. Hay mucho conflicto con las personas para darse esas pausas. Yo me sorprendo cómo cada vez más muchas personas quieren cambiar su realidad, pero no están dispuestos a darse ese tiempo de introspección. Porque es como una especie de rueda en donde uno dice, no tengo tiempo para estar mirándome y analizándome y determinando qué es lo que me está sucediendo, porque tengo que seguir generando ingresos, porque tengo que resolver este problema, cuando no se están dando cuenta o no están tomando conciencia que están ellos mismos escribiendo esa historia, en donde pareciera una rueda de hámster, en donde nunca terminas de ver el fin, porque estás ahí dándole, tratando de solucionar una situación que está siendo creada por tu propia historia, pero que no te has dado el tiempo de analizarla, de pensar, de ver con introspección cuáles son las decisiones que estás tomando y en base a qué crees que las estás tomando. Este ejemplo que te daba es a veces lo apresurado que nosotros podemos ser para determinar distintas cosas de nuestra vida, como te decía, de la vida de los demás. Y queremos que las realidades cambien, pero no terminamos de tomar la responsabilidad de ver en qué aspecto nosotros significativamente estamos influyendo en eso. Yo honestamente, y como ya lo he dicho en otros episodios, pienso que somos 100% responsables de esas situaciones, porque permitimos o porque no ponemos límites, porque también no nos damos esos espacios de analizar, wow, ¿qué tanto pudiese yo cambiar de esta situación? ¿Qué he dejado de hacer o qué estoy haciendo? ¿Por qué no le he puesto límites a esta persona, a esta situación? ¿Cuántos miedos son los que me gobiernan? Porque sin duda el miedo es libre y siempre va a estar en cada momento de nuestra vida, pero ¿qué tantos espacios le estamos cediendo a eso? Y en el fondo es hacernos responsables finalmente de nuestra vida, de los cambios que queremos hacer. Si nosotros nos ponemos a analizar las historias o vidas de personas que sean tus referentes, que sean personas que para ti son significativas, que han alcanzado las metas o los objetivos que tú deseas, muchos te dicen que pasaron por momentos de crisis en donde se sentaron consigo mismos, con ayuda de un coach, con ayuda de un terapeuta, de un psicólogo o de quien haya sido, pero se tuvieron que sentar, a analizar y a verse a ellos mismos, a determinar por qué constantemente se comportaban de la misma manera, por qué estaban repitiendo patrones o situaciones similares, por qué sentían que no estaban satisfechos consigo mismos a pesar de que podían tener muchos éxitos desde el punto de vista laboral, familiar, de pareja, de dinero, y aún así se sentían vacíos. ¿Cuál era la historia que se estaban contando esas personas? Al fin y al cabo llegó un momento de esa historia, de ese cuento, de ese relato que estaban haciendo, que tuvieron que hacer una pausa. Y esa pausa no significa que entonces te tenías que ir a retirar a una montaña, al Himalaya, o tenías que irte de excursión un mes entero o un retiro de silencio absoluto para poder descubrir eso. Podemos estar haciendo nuestras actividades de día a día, pero darnos espacios de introspección
para ver y analizar si realmente ese escritor que estamos siendo en este momento es el que nos agrada. De esa manera queremos que se relate nuestra historia, pero hay que hacer esos ejercicios de revisión, de pausa y contarte la historia de que no tienes tiempo para eso. Lo que va a hacer es que el cuento muchas veces cada vez se ponga peor. Un escritor real, de estos que se dedican a hacer novelas, historias, libros de fantasía, de ficción, de lo que sea, muchas veces va escribiendo y tiene que releer la historia. Llega alguien y revisa el proyecto, lo edita. Estas cosas son factibles, son viables. Esto no es algo que está escrito en piedra y que tú no puedes borrar. Siempre y cada día existe la oportunidad de poder revisar, reevaluar y reescribir esa historia que nosotros queremos para nuestra vida. Si hay circunstancias que tú no entiendes por qué están pasando, también hay que analizarlas desde el punto de vista de aceptar que eso es lo que está sucediendo, pero puedes determinar de qué manera o con qué actitud vas a tomar esa situación. Sacar los aprendizajes de las cosas que ya sucedieron, por supuesto, porque sentir culpa por ellas realmente no las va a cambiar, eso es algo que ya sabemos. Y ponernos a sobrepensar sobre cómo podrían ser las cosas al futuro, sin duda nos muestra que el mundo de la mente es mucho más cruel que el mundo de la realidad. A veces nos angustiamos por un montón de situaciones e historias que nos estamos contando aquí y que ni siquiera se han materializado en la realidad. Entonces sometiste a tu cuerpo a un montón de estrés sin motivo y sin razón. Es tomar conciencia de nuestra vida, es tomar responsabilidad de ella y definir qué tipo de escritor quiero ser. Y saber también que aunque te estés dando cuenta de que la historia que te has venido contando y esas páginas que ya has escrito no te han gustado del todo o que quieres cambiar cosas, no todo se va a solucionar de un día para otro, sino es un proceso. El proceso de autoconocimiento es progresivo porque tenemos muchos años probablemente desconectados y volver a hacer esa conexión, esa amplitud de conciencia implica un tiempo, un proceso y todas las cosas que valen la pena, por lo general, cuentan por ahí, amerita tiempo. Entonces, ¿qué tipo de escritor estás siendo? ¿Estás conforme con la historia que vienes creando o quieres hacer modificaciones en ella? Solo tú tienes el poder porque en tus manos es donde está ese lápiz, ese bolígrafo o esa pluma que está escribiendo tu historia.